La próxima charla la va a impartir Juan Ochando, que viene de la Universidad de Murcia. Es una cosa que yo encuentro muy interesante porque es como reconstruir la escena del crimen que hacen los detectives. En este caso nos va a reconstruir la vegetación del pasado a partir de los depósitos de polen que se depositan donde se depositan. Gracias. Gracias. Buenos días. Lo primero de todo, agradecido y encantado de estar aquí con investigadores tan ilustres, o sea que me siento abrumado de poder compartir estas jornadas con todos vosotros y por supuesto con los estudiantes. Como decía Pedro, estoy trabajando junto con Pepe Carrión en la Universidad de Murcia, ya como investigador postdoctoral, y nuestros estudios se basan principalmente en el estudio del polen y estudio de las esporas en contextos pasados. En este caso, la presentación estará enfocada en la historia de la vegetación en las sierras de Segura y colindantes a través de diferentes registros que previamente han sido estudiados en años previos, y daré unas pinceladas también de las diferentes aplicaciones que puede tener la palinología, así como la metodología que seguimos de manera habitual para nuestros estudios. Lo primero de todo, los diferentes vectores de dispersión que podemos encontrar a la hora de esta dispersión del polen están enfocados principalmente en lo que sería la dispersión a través de animales, como pueden ser las especies zoófilas, especies anemófilas, la dispersión del polen a través del viento, y especies hidrófilas a través de las corrientes de agua. Van a ser los principales vectores de dispersión de los granos de polen. Una de las características principales, por no decir la principal, de estos granos de polen va a ser la estructura de su pared, que está formada por lo que se conoce como esporopolenina, que es un politerpeno y es el componente de origen natural más resistente que hay. Sobre todo por la estructura que tiene, ya desde la intina a la exina, que sería la parte exterior de esa pared, y esta exina a su vez está dividida en diferentes estructuras, como son las columelas, el tectum y otros elementos que nos van a permitir, o que va a permitir a los granos de polen tener una gran resistencia, no solo en diferentes ambientes, sino resistencia a través del tiempo, y poder perdurar a lo largo de decenas y miles de años. Además, encontramos otras estructuras como cementos polínicos insertos dentro de esa pared que aún van a permitir un mayor refuerzo en estas estructuras. Si nos basamos en la metodología que solemos seguir, básicamente vamos a tomar una serie de muestras de los registros a estudiar. Ahora veremos algunos ejemplos de estos registros que solemos muestrear, y de manera general van a ser muestras de sedimento, las muestras que vamos a estudiar. Esas muestras de sedimento, bien, unas las separamos para datación y otras son las que vamos a tratar en el laboratorio. Al final de ese sedimento, lo que nosotros vamos a obtener, siempre que esas muestras no sean estériles, va a ser una diversidad de taxones polínicos. Esos taxones polínicos los vamos a identificar y a contar a través de microscopios ópticos para finalmente obtener estas figuras que ahora después analizaremos, que son diagramas polínicos, en los cuales nosotros representamos nuestros resultados. Bien, la importancia de este tipo de registros reside en que el espectro polínico o la diversidad polínica que nosotros vamos a encontrar en cada una de estas muestras nos va a reflejar de manera muy real lo que es la vegetación en el entorno de ese yacimiento, en unos casos a nivel local, en otros casos a nivel regional, incluso a veces a una escala mucho mayor. Como ejemplos de tomas de muestras tenemos lo que pueden ser muestras en lagunas, que van a ser a través de estos sondeos, a través de estas perforadoras, a través de los cuales vamos a conseguir una serie de testigos que nos van a permitir ver cómo va variando la vegetación en un momento concreto del pasado. Bien a una escala más local o regional, o lo que sería a una escala mucho más amplia, si estas muestras son tomadas, en este caso en mares u océanos.
Otro tipo de registros en los que trabajamos principalmente van a ser registros arqueológicos, en los cuales tenemos estos perfiles con estos diferentes niveles arqueológicos, de los cuales vamos a ir tomando diferentes muestras para conocer cómo va variando la vegetación a lo largo de estas fases. Si todo este testigo tiene unos 5.000 años, este paquete, por ejemplo, aquí estaría datado en torno a 40.000 y en la base en torno a 45.000, siempre que aparezca polen, vamos a poder ver cómo durante esa fase de 5.000 años va variando la vegetación en el contexto de este yacimiento, en este caso en las cuevas de Gibraltar. De manera general vamos a estudiar dos tipos de muestras cuando nos encontramos frente a un yacimiento arqueológico. Muestras de sedimento de cada uno de los niveles estudiados y en otros casos vamos a estudiar coprolitos. La mayoría de estos coprolitos van a pertenecer a yenas y va a ser un tipo de material que va a permitir recolectar de manera notable diferentes registros de polen que se van a quedar en estas muestras. Una vez obtenido todo este material, se procede a su tratamiento en el laboratorio. En este proceso lo que hacemos es atacar a través de diferentes ácidos y bases, atacar este material para eliminar todo lo que no nos interesa, como pueden ser carbonatos, silicatos, materia orgánica, y quedarnos únicamente con los granos de polen. Y obtener finalmente estas preparaciones que son las que vamos a estudiar al microscopio. Como comentaba al principio, vamos a utilizar microscopios ópticos para hacer el recuento y la identificación de estos granos de polen. Utilizamos colecciones de referencia como estas palinotecas para poder confirmar en algunos casos esos pólenes dudosos o esos pólenes que son más difíciles de identificar. Finalmente lo que obtenemos son una diversidad para cada una de esas muestras, donde vamos a obtener tanto granos de polen como diferentes esporas que nos van a permitir caracterizar el medio en un contexto determinado y en un periodo concreto. Bien, si pasamos ya a analizar algunas de las secuencias o algunos de los registros que han sido estudiados en años previos en las sierras de Segura y colindantes, el primero de ellos sería la laguna de Siles, la cual se encuentra en el piso supramediterráneo, en torno a unos 1.200-1.300 metros de altitud. Se encuentra dentro de una depresión tectónica en una zona de valle intramontañoso y en este caso cubre una secuencia aproximada de los últimos 20.000 años. Se ha conseguido estudiar la vegetación de los últimos 20.000 años. En esta imagen podéis ver lo que sería un diagrama polínico, que son las figuras a través de las cuales nosotros representamos nuestros resultados. En el eje de abscisas podemos ver los diferentes taxones o diferentes familias, género, especie que hemos identificado, y en el eje de ordenadas podemos ver las cronologías, en este caso las fechas más antiguas en la parte basal y las fechas más recientes en la parte superior. Y ver cómo va variando para cada uno de estos taxones esas concentraciones o esos porcentajes a lo largo de este periodo de tiempo. En este caso, destaca sobre todo la amplia presencia de polen de pino, de Pinus nigra en este caso, de polen de gramíneas, de poáceas y de diferentes elementos tanto caducifolios como perennifolios. Los caducifolios los vemos en naranja y los perennifolios en rojo. En este caso concreto, en esta secuencia, podemos comparar los registros de polen con otros indicadores, tanto otros tipos de microfósiles como, en este caso, evidencias de microcarbones, evidencias de fuegos en diferentes momentos de la secuencia, así como indicadores antropogénicos que nos están señalando una incidencia o acciones humanas incidiendo sobre el medio. Por lo tanto, podemos ver cómo estas curvas van a correlacionar muy bien cuando nos encontramos en fases áridas, como pueden ser estos periodos de aquí, o los periodos superiores, mientras que en este caso, cuando
los elementos mesofíticos nos van a indicar condiciones de mayor humedad, momentos más húmedos, que sería esta fase 4 que vemos justo en el centro de la secuencia. Cuando comparamos todos estos resultados a lo largo de este registro de los últimos 20.000 años, vemos cómo, en este caso, las fases paleolimnológicas y los registros de polen van a coincidir muy bien a la hora de interpretar cómo va variando el paisaje y qué factores son los que están modulando el paisaje. Vemos sobre todo en la parte basal cómo va a ser una aridez progresiva lo que va a modular el paisaje y cómo la incidencia de los fuegos ya en esta fase 3 va a empezar a modificar el paisaje. De la misma manera, desde la fase 5 hasta la fase final, hasta la fase 9, los fuegos van a ser el principal motor que va a modificar el medio. Pero no solo el fuego, sino que vemos una relación entre el propio componente polínico, en este caso elementos xerofíticos, que nos van a indicar una mayor aridez del medio, los microcarbones indicándonos esa mayor incidencia de los fuegos que van a repercutir en el medio, y sobre todo en la parte final vemos cómo la acción humana, o en este caso el sobrepastoreo, va a producir también esa incidencia en que, sobre todo los bosques de pino, sufran regresión y las gramíneas o las zonas más abiertas vayan ganándole terreno a estos bosques. La siguiente secuencia que se estudió, en este caso, es en la Cañada de la Cruz, también una laguna temporal. Se tomaron las muestras cuando la laguna estaba seca, y también se encuentra dentro de un valle intramontañoso, en este caso a mayor altitud que la laguna de Siles, que la laguna anterior. En este caso nos encontraríamos en el piso ya casi oro mediterráneo, entre el supra y el oro mediterráneo. En este diagrama vemos, o en este estudio, cómo hay una correlación muy amplia entre los cambios a nivel polínico en cada una de las fases y los cambios a nivel climático. Vemos cómo los periodos de mayor aridez van a coincidir con un descenso en las proporciones de pino, de elementos caducifolios y de elementos perennifolios, que lo vemos en esta fase y lo vemos también sobre todo en esta fase. Mientras que los periodos de mayor humedad, o periodos en los cuales los elementos arbóreos van a ser dominantes, van a venir acompañados de mayores proporciones de pino, de elementos caducifolios y elementos perennifolios, que lo vemos también en esta fase de aquí. Mientras que la gran cantidad de elementos xerófitos nos están indicando una mayor aridez y una mayor apertura en el medio. La siguiente secuencia que se estudió se trata de ojos de Villaverde. En este caso cubre prácticamente un registro completo del Holoceno, desde casi 10.000 años hasta hace unos 1.100 años antes del presente. En este caso se hizo un sondeo en unos depósitos orgánicos, sobre todo en un contexto sedimentario que estaba formado principalmente por niveles de turbas y niveles de sapropelos. En este caso, a 1 kilómetro al sur de lo que es la propia laguna, ya que en este caso sí que es una laguna permanente. En este caso no se pudo establecer una correlación totalmente fiel entre el componente climático y la diversidad polínica a lo largo de cada una de estas fases, debido en este caso al tipo de limnología o al tipo de limnología en cada una de las fases de este registro. Sí que vemos cómo el polen de pino es predominante o domina en la parte basal, y vemos una transición hacia elementos caducifolios y elementos perennifolios. Pero lo que vemos sobre todo es una tendencia hacia la aridez a lo largo de toda la secuencia, en la cual vemos en la parte superior o en la parte más reciente cómo tenemos tendencias opuestas entre las curvas de pino y las curvas de quercinias, tanto de quercus caducifolios como de perennifolios. En este caso parece que la incidencia de los fuegos fue fundamental para permitir una apertura del paisaje y un retroceso en estos elementos, tanto perennifolios como caducifolios.
y vemos únicamente la incidencia antrópica en la parte superior, lo que en este caso sería la época romana. En periodos previos, tanto en el Neolítico como en el Bronce y en el Hierro, no vemos esa incidencia que sí que se ve al final en el periodo romano. Y se ve, sobre todo en esta curva, en la cual enfrentamos polen arbóreo y polen no arbóreo, cómo el paisaje tiende a abrirse, una mayor apertura de ese paisaje. La última secuencia estudiada, en este caso, quedaría ya en una zona más colindante, como es la zona del noroeste de la región de Murcia, conocida como el Sabinar. También es una cuenca, o la zona donde se estudió está dentro de una cuenca intramontañosa, en el noroeste de la región de Murcia y cubre los últimos 6.000 años aproximadamente. En este caso vemos como el polen de pino va a ser predominante a lo largo de toda esta secuencia y va a venir acompañada en la parte basal sobre todo por elementos caducifolios. Posteriormente, perennifolios y finalmente vemos un retroceso tanto de los caducifolios como de los perennifolios, al igual que las formaciones de pino. Lo que sí que vemos es un avance o un establecimiento en este caso de Juniperus y de elementos xerofíticos. La tendencia general es una tendencia hacia la aridez. Al igual que ocurre en Ojos de Villaverde, también lo veríamos en esta secuencia. De tal manera que lo que vemos es que parece que en los últimos 1000 años la acción antrópica ha favorecido el establecimiento en el noroeste de la región de Murcia, en concreto en el Sabinar, el establecimiento sobre todo de Juniperus turífera y en menor medida de Juniperus phoenicia. Mientras que la acción antrópica sí que ha perjudicado a otras poblaciones de pinus o de quercinias, mientras que ha favorecido el establecimiento de estos paisajes con Juniperus y con elementos xerofíticos. Cuando comparamos todos estos registros y los colocamos en estas catenas en diferentes pisos altitudinales, podemos ver cómo ha variado la vegetación en los últimos 20.000 años. En este caso, los registros de Siles, o el registro de Siles nos muestra cómo dominarían formaciones de pino y los elementos caducifolios en este verde y los perennifolios en rojo quedarían relictos a zonas de mayor humedad o a zonas de valles o barrancos. Mientras que vemos cómo en la zona, en el piso oro-mediterráneo, no va a haber apenas establecimiento de vegetación arbórea. Va a quedar relista a pisos altitudinales como son en este caso el supramediterráneo y el mesomediterráneo. Cuando las condiciones son más suaves, no hay tanta aridez, cuando pasamos a este tardiglaciar o el inicio del Holoceno, vemos como los pinos, sobre todo Pinus nigra, ya va a colonizar estos pisos con mayor altitud. Y vemos como Pinus va a colonizar prácticamente cualquier piso bioclimático. Vemos también una leve expansión de elementos caducifolios y perennifolios, pero sobre todo la vamos a ver en lo que se conoce como el óptimo Holoceno, entre 8.000 y 5.000 años antes del presente. Vemos como los elementos caducifolios prácticamente van a colonizar cualquier piso y vemos también el establecimiento, sobre todo, de pino en el piso oro-mediterráneo. De igual manera, vemos como un cambio desde elementos caducifolios a elementos perennifolios desde el 5.000 al 3.000 antes del presente, lo que nos está indicando un incremento de la aridez o una tendencia hacia la aridez en este medio. Del mismo modo, vemos cómo se establecen las formaciones de pino, sobre todo en el oro-mediterráneo y en el supramediterráneo. En este caso, en esta imagen, vemos del mismo modo cómo en la última fase glacial, debido a las condiciones tan áridas, en el oro-mediterráneo no vamos a tener ningún tipo de vegetación arbórea, sino que va a estar dominada únicamente por diferentes formaciones arbustivas de Juniperus y elementos xerofíticos, mientras que
en los pisos supramediterráneos y mesomediterráneos es donde van a quedar relegadas estas formaciones de pino y todas estas quercinias o elementos caducifolios y perennifolios. En el óptimo Holoceno sí que veríamos esa mayor expansión de los elementos caducifolios y perennifolios, igual que ese establecimiento de los bosques de Pinus nigra principalmente y también de Pinus pinaster en todos estos pisos. Y lo que nos está indicando la fase preantrópica, antes de esa mayor incidencia humana en estos medios, es que las formaciones de pino ya estarían establecidas en todos estos pisos, mientras que los elementos perennifolios y caducifolios quedarían relictos a zonas de mayor humedad o a zonas de valle, zonas de barranco. Es importante señalar que en este caso la Sierra del Segura va a permitir que ocurran estos refugios de vegetación, ya que para que la vegetación se pueda mover, esta orografía va a permitir que esa vegetación se pueda ir moviendo de un piso a otro según las condiciones climáticas y según lo que pueda afectar en cada momento determinado a esa vegetación, el poder moverse a nivel, en este caso, altitudinal. Como corolario final, decir que Pinus nigra fue un taxón muy importante tanto en las sierras de Cazorla y Segura, ya desde el Pleistoceno, que Pinus pinaster es natural de las sierras de Cazorla y Segura, ya también desde el Pleistoceno y durante el Holoceno, que los taxones caducifolios, como comentaba, fueron abundantes desde el Holoceno medio y posteriormente fue la vegetación mediterránea o los elementos perennifolios los que fueron dominantes desde el Holoceno medio hasta la actualidad. Que la acción antrópica se manifiesta sobre todo a través de dos factores claves, como es el pastoreo y la incidencia del fuego, y que las formaciones de Juniperus turífera son muy antiguas, ya desde el Holoceno medio, y como comentaba, tanto en el Sabinal como en Ozos de Villaverde, se puede ver cómo que se ha incrementado estas poblaciones a través de la acción humana. Por lo tanto, las vegetaciones naturales de la Sierra de Cazorla y Segura van a estar dominadas por el pino antes de la llegada de los humanos, en fases preantrópicas. Y finalmente, para mejorar el nivel de información paleoecológica que puede ser útil para la gestión del territorio, lo que se precisa es más secuencias dentro del parque y sobre todo mejores secuencias con un control cronoestratigráfico mucho más detallado, como pueden ser en el caso, o son los casos de Siles y Cañada de la Cruz, rehacer alguna secuencia que en su momento estudió Pepe Carrión, pero que por diferentes motivos no salieron estériles las muestras, como puede ser en el caso de la laguna de Orcera, y estudiar nuevas secuencias, tanto en paleosuelos como en suelos forestales, para establecer la historia reciente de alguna mancha forestal. Muchas gracias. ¿Te refieres a la hora de si hay que repoblar con un tipo de vegetación u otro? O... Pues sí, lo interesante siempre es cuanto mayor diversidad se utilice a la hora de reforestar o a la hora de si hay que replantar en algún sitio concreto. Lo ideal es que cuanto mayor diversidad, mejor va a ser para el medio. Pero en este caso vemos, como comentaba, que el Pinus, sobre todo Pinus nigra y en menor medida el Pinus pinaster, van a ser beneficiosos para el medio siempre que se quiera introducir o siempre que se quiera replantar, en este caso en algún contexto, vegetación. O sea que siempre mejor pino que otro tipo de vegetación. ¿Por qué en alguna laguna hay datos de 20.000 años de antigüedad y en otras de 5.000, ¿no? Eso depende de los registros, hasta dónde llegue la profundidad de la laguna y hasta dónde seamos nosotros también capaces de obtener esos testigos. Hay lagunas más antiguas, lagunas más recientes, lagunas donde se ha conservado mayor registro sedimentario y por lo tanto hay mayor potencial,
y podemos estudiar fechas más antiguas o cronologías más antiguas. En otros casos o no se ha conservado o son lagunas más recientes. Entonces, dependiendo de la antigüedad de esa laguna, vamos a poder obtener registros más antiguos o más modernos. ¿Qué hace que la vegetación se haya movido? ¿Solo se haya formado más suelo en la montaña, en la estima? Sí, a veces, tanto en algunos casos vemos como factores climáticos, como pueden ser la propia temperatura, las condiciones de humedad, la acción del viento, van a favorecer o van a perjudicar, en algunos casos, el establecimiento de ciertas formaciones vegetales. Entonces, en unos casos el clima, en otros casos los propios fuegos naturales, en fases más recientes la acción antrópica, el sobrepastoreo, acciones de agricultura y demás. Y eso es lo que va a ir modulando, en este caso, las distintas formaciones a lo largo de los periodos de tiempo. A partir de todas las series que habéis estudiado y la información que ya tenéis, ¿se podría inferir de alguna forma la evolución de la vegetación sin la influencia antrópica? ¿Se podría, por ejemplo, plantear un modelo de cómo hubiera sido la evolución solamente por cambios climáticos y por cambios naturales, sin la influencia de pastoreo, quema y demás? En la actualidad, ¿podría hacerse? ¿Se ha hecho? No sé. A nivel general, no se ha hecho lo que es toda la zona de las sierras de Segura, pero sí que podemos ver cómo, según qué periodos de tiempo, sobre todo del Holoceno, vemos como entre hace 8.000 y 5.000 sí que vemos unas condiciones de humedad que parece que son generales en muchos puntos y vemos como un mayor aumento en elementos caducifolios. Pero sí que vemos que antes de la incidencia humana, el establecimiento ya de formaciones de pino a lo largo de muchos de estos, de la mayoría de los pisos bioclimáticos. El establecer cuál va a ser la vegetación ideal o potencial para un futuro es complicado porque muchas veces las condiciones que teníamos en el pasado no son las mismas que podemos tener ahora. Entonces, lo ideal sería ver las fases previas preantrópicas y ver si la aridez o ver el grado del contingente climático, si es parecido o no a la actualidad, y utilizar esas referencias para planes de gestión o de conservación a nivel actual. Pero a veces es complicado porque, como nos sucede cuando estudiamos yacimientos más antiguos o estamos en cronologías más antiguas, vemos composiciones del paisaje que igual no tenemos en la actualidad, y menos en determinados puntos. Entonces, es difícil, en este caso, a veces establecer esas correlaciones o afinar demasiado. No obstante, como veíamos en algunos registros, las fases preantrópicas más recientes sí que nos pueden ayudar a planes de gestión y conservación a nivel actual. Eso sería muy interesante hacerlo, que sería un elemento más a tener en cuenta para plantear la gestión actual. Claro. Estos cambios de vegetación, ¿cuánto tiempo se pueden estar produciendo? ¿Qué nos dicen vuestros registros generales dentro de que se produzca el cambio de un periodo más seco a un periodo más húmedo y que de oportunidad establecimiento de caducifolios? ¿Cuánto tiempo está llevando esos cambios de vegetación? Pues, desde el momento que cambian las condiciones climáticas. Sí, en algunos casos son respuestas muy rápidas o respuestas automáticas a ese cambio climático, pero a veces vemos respuestas umbrales en las cuales hay desfases temporales que no coinciden de manera total con ese cambio climático que sí que estamos viendo. Eso nos está indicando que puede haber otros factores incidiendo en el medio. En el caso de Siles, hay momentos en los que parece que incluso se puede ver cambios de vegetación en periodos de 50 años. Es tal la cantidad de sedimento que hay y las cronologías, en este caso que están también definidas, que podemos ver cambios de 50 o cada 50 o 100 años en el medio. En unos casos, como comentaba, corresponden muy bien con esos cambios climáticos, pero en otros casos vemos desfases temporales que lo que nos están indicando es que puede haber otros factores, como pueden ser la incidencia de fuegos, el sobrepastoreo o
una zona concreta que no tiene por qué responder a esos cambios climáticos de manera tan rápida como sí que lo están haciendo en otros lugares. Esos cambios tan rápidos los observáis después de la época romana, lo que habéis llamado época antrópica. Sí, bueno, incluso sobre todo en otras fases del Holoceno, como se tienen mejor datado diferentes fases, sí que podemos ver esos cambios de manera más reciente y de manera más concreta. Que no se habían producido por una afectación humana, entonces. No, exactamente. No, la incidencia antrópica la vemos, dependiendo del registro, en periodos más recientes, desde hace 1500, 2000 años, donde sí que ya a través un poco volviendo a la pregunta de David, como sabemos cómo era la vegetación hace 2000 años, entonces para acá el clima no ha cambiado tanto. El periodo cálido de la Edad Media, la pequeña edad glacial de después. Sí que vemos una tendencia hacia la aridez, una mayor aridez, pero sí que antes de estas fases antrópicas ya vemos un establecimiento en el medio, como comentabas, de diferentes formaciones de pino, de formaciones perennifolias y caducifolias que parece que quedan más relistas a zonas de humedad o a zonas concretas donde tienen una mejor adaptabilidad, pero en este caso los bosques de pino, sobre todo Pinus nigra y Pinus pinaster, parece que ya están asentados en la mayoría de estos pisos bioclimáticos, desde el oro mediterráneo al mesomediterráneo. Con lo cual, durante los últimos 2000 años, como la tendencia ha sido hacia la aridez, los elementos caducifolios no tendrían por qué haberse expandido en una ausencia de influencia antrópica. En cualquier caso, estamos hablando de árboles que viven cientos de años, que están establecidos, esos pequeños cambios en el clima, a lo mejor tampoco determinan un cambio de la vegetación rapidísimo. Yo te quería dar la enhorabuena porque pienso que ha adaptado muy bien el lenguaje técnico al público que tenemos hoy, que hay gente muy profesional y y otra pregunta que te quería hacer era el tema de el gráfico que has puesto de Sabinar. Sí. ¿Puedes ponerlo un segundo, por favor? Está sintético, el anterior. Sí. A la derecha del todo hay un gráfico como que sobresalta el periodo. ¿Eso qué quiere decir? Ese que está justo a la manita, ahí. ¿Qué quiere decir que haya un gráfico por encima de otro? Vale. Una cosa es, digamos, la concentración que nosotros hemos encontrado y hasta dónde esa concentración podría ser, o de manera potencial, hasta dónde puede alcanzar cada uno de esos taxones. Luego también ha hablado del tema de la incidencia del incendio. Nosotros sabemos que el ecosistema mediterráneo está muy compuesto por plantas filófitas. Entonces, ¿eso afecta también a la incidencia de polen que ha encontrado? Y todas esas cosas. Sí, claro, al final los fuegos naturales también están modulando el paisaje, forman parte de lo que son los propios cambios en el medio. Entonces, de alguna manera, nosotros también vemos como esos, a través de los microcarbones, a través de los estudios de antracología, se puede ver cómo esos propios fuegos van modulando las diferentes formaciones y en algunos casos, como en Siles, los fuegos no son suficientes para terminar digamos, de quitar del componente dominante a las formaciones de pino, sino el que se haya reducido, en el caso de Siles, las formaciones de pino, no depende solo del fuego, sino que parece que la incidencia tanto de la aridez como del sobrepastoreo ha tenido incidencia en que cada vez la apertura del paisaje sea mayor. ¿Y eso cómo lo ves en la práctica? ¿Utiliza que haya los segmentos? Sí, a través de los microcarbones que aparecen en estas muestras que nosotros analizamos, los especialistas en este caso en antracología, a través del estudio de esos carbones, pueden ver la incidencia de esos fuegos en el medio. Igual que diferentes componentes o diferentes taxones, como puede ser el plantago, nos está indicando una actividad humana o una acción antrópica
en el medio que no había previamente en momentos posteriores. Nada. Sí. Sí, muchas gracias por la charla. En este tipo de secuencias, la información de datación que tenéis y el grado de calidad de los registros permite estudiar procesos de reversión de las tendencias. Es decir, cuando tiene un cambio de vegetación, que suponemos que va a lo largo de una línea sobre una tendencia, muchas veces hay inflexiones en ese cambio, cambian las condiciones drásticas, pero luego el cambio no es tan drástico como para que pueda retornar a la situación inicial del tipo de vegetación que había. ¿Es posible analizar, por ejemplo, la frecuencia de esas reversiones en los cambios de vegetación y el tiempo que ha pasado, en relación con lo que preguntaba Pedro antes, el tiempo que ha pasado para que se produzcan esas reversiones, esos cambios a la situación inicial? Sí, en otras secuencias, en estudios previos que estudió el profesor Carrión, no recuerdo ahora mismo en qué yacimientos, sí que se ve como estos umbrales de vulnerabilidad en determinados momentos, vemos lo que ahora se conoce como la resiliencia de muchos de estos medios, y vemos cómo diferentes crisis de aridez van a hacer que haya un retroceso, por ejemplo, en el componente arbóreo en un medio. Vemos que termina esa crisis de aridez, el medio se recupera, vuelve a haber otra crisis de aridez, se vuelve a recuperar, pero hay una tercera crisis donde ya el medio ya no se va a recuperar. Y ya las condiciones que habían previamente ya no se van a volver a adquirir porque ya ese medio no ha sido capaz de readaptarse a esas crisis, y ya lo que tenemos es una configuración totalmente diferente del medio. En algunos casos vemos que estos pulsos pueden ser de decenas de años, en otros casos de centenas, mucho mayor, y se pueden ir viendo cómo estos pulsos pueden ir afectando al medio.